No, no, no. Creo que no. Ok, bueno, confío en ustedes. Examen microscópico de orina. Y fíjense que ya esta es la última sección del uroanálisis. ¿Okay? Digamos que los elementos que vamos a encontrar acá serían lo proporcional al hemograma de Schilling. ¿Recuerdan? El hemograma de Schilling no era más que un detallado de los elementos que encontrábamos en el reporte de la metodología para precisar aún más. Acá digamos que los datos son confirmatorios y la sección microscópica lo que nos permite es terminar de reforzar cualquier sospecha que ya hayamos recolectado en las dos secciones anteriores. ¿Ok? Y permítanme en este caso hacer como una especie de recuento. Fíjense que en el caso del uroanálisis partíamos con un examen macroscópico o físico que me evaluaba en este caso el color y el aspecto de la orina. Algunos inclusive les dije que incluían el olor. Así, si yo veía una coloración normal, que es aquella que tiene ¿qué coloración? ¿Cuáles son las coloraciones normales de la orina? Amarillo claro, casi transparente, y puede ser amarillo también. Ok, perfecto. Y el aspecto que se nos podía describir, ¿de qué forma? ¿Cuáles eran las dos formas normales? Ligeramente turbia y clara. y clara. Era la forma que se nos podía describir la orina. Clara o en su defecto ligeramente turbia. Ahora, ¿cuál era el hallazgo, la descripción patológica en cuanto a la apariencia, al aspecto de la orina? Aquella que era descrita como Cuando es turbia, cuando es de color, puede ser marrón, color lechoso. exactamente, cuando hay un cambio de coloración. Generalmente cuando nos reporta un aspecto turbio, ya uno precisa a la coloración qué tipo de coloración es, porque cada coloración puede tener un dato que vimos anteriormente. Generalmente si desde el principio se nos habla de una coloración hemática, roja o rosácea, ya sabemos que ese aspecto va a estar turbio, porque toda turbidez en la orina se debe a un cambio en la coloración. ¿Okay? Rojo rosáceo, negruzca o parda, marrón. Toda coloración nos habla, o cambio en la coloración nos habla de un posible evento patológico. ¿Okay? No pretendo que desde este momento lo sepan. Eso lo otorga la práctica, revisar la guía que les voy a proporcionar y ustedes vayan poco a poco asociando. ¿Ok? De forma que, pues más adelante con la práctica, ustedes sin necesidad de dependerle de la guía, ya tengan un estimado. Fíjense que posterior a ello, hablábamos de olor. El olor de la orina también guarda un valor. Lo normal era que, ¿cómo era que se describía la orina? Olor a amoníaco. Ok, y eso, ¿cómo se conoce el nombre? No me acuerdo. Sui generis. Ok. El olor sui generis es el que Exacto. como normal. Ok. Lo digo porque muchas veces se confunde y bueno, ¿qué significará esto? Sui generis, ¿qué es? Ya ustedes saben que es una referencia. Ahora, si se escribe fétido o olor amoníaco, ya saben que puede haber allí algo alterado. Pasamos a la sección química. Allí veíamos una serie de valores. Las proteínas, ¿ok? Hablábamos también de los cuerpos cetónicos, hablamos de bilirrubina, de hemoglobina, esterasa leucocitaria, nitritos, ¿ok? Y cada uno tiene su importancia, ¿ok? Ahora, en la sección del examen microscópico de orina, ¿qué valores vamos a encontrar? Fíjense que en esta sección, ¿okay?
acá para también ustedes tengan una idea de cómo se realiza, lo que se hace es que esta va a realizarse el estudio a través del sedimento urinario. Finalmente, la orina se centrifuga para concentrar las sustancias en el fondo del tubo y posteriormente se desecha todo el fluido, salvo unas gotas que se dejan en el fondo. Y en este caso, el bioanalista, esa va a ser la muestra que va a analizar, a observar al microscopio. Fíjense que acá vamos a encontrar es un recuento de células, algunos elementos, como van a ser los cristales, otras sustancias, ¿ok? Cuya descripción o cuantificación se va a describir como número por campo. ¿Ok? Y la descripción que vamos a encontrar acá muchas veces va a ser, se nos va a reportar como escasas, aumentadas o incontables. Y incontables es hablar de algo sumamente concentrado, ¿ok? Es el caso de las células epiteliales, las bacterias o los cristales. Estos son los elementos que vamos a analizar acá. Pero fíjense algo, vamos a partir ahora con los hematíes o eritrocitos. Es el principal o el primer reporte de la sección microscópica. En condiciones normales es posible encontrar algunos hematíes, es decir, algunos eritrocitos en el sedimento urinario. Pero, como sucede con otros elementos, en muy baja concentración. Lo normal, y fíjense que acá sí encontramos valores, es que los hematíes se encuentren en una concentración de 0 a 5 por campo. Esto de XC, ¿ok? Significa por campo. El laboratorio no les va a especificar esto, ¿ok? Y esta es la concentración normal. Cuando hablamos de algo patológico, concentraciones patológicas, cuando hallamos una concentración mayor de 5 a 10 por campo. Es decir, normal, de 0 a 5, de 5 a 10, ya hablamos de hematuria. Recuerdan que en la química veíamos hemoglobina, en la química urinaria. Y recuerdan que nos hacía la sugerencia de que la hemoglobina debía compararse o evaluarse en conjunto a los hematíes o eritrocitos. Porque si yo encontraba una hemoglobina presente o positiva en orina, eso era indicativo de qué. De hemólisis. Ajá. De hemólisis estaba acompañada de qué? De los eritrocitos. Sí. Eritrocito positivo. Cuando son positivos, hemólisis. Ahora, si la hemoglobina en la orina estaba positiva, pero los hematíes o eritrocitos estaban negativos, Era mioglobina. A la mioglobina. Ajá. Ajá, exactamente. Eso es lo que quiero. Vean la importancia que tiene. Para que ustedes sepan por qué esto es un complemento. Porque al principio yo decía que esta no es más que una sección de complemento a lo que ya hemos estudiado. Ahora, si yo verifico 0 a 5 por campo, eso es algo normal. Pero ahora, si esto está mayor a 5 a 10 por campo, hablo de hematuria. ¿Qué indica la hematuria? Bueno, eso no es más que la presencia de sangre en la orina. Y fíjense acá, lo volvemos a repetir, si coincide con hemoglobina positiva en el examen químico. Es decir, ambas se complementan. Es decir, si yo detecto hemoglobina positiva, me voy a los eritrocitos y si también están positivos, ya yo sé que estoy hablando de presencia de sangre en la orina. Seguramente por hemólisis. Si además de encontrar sangre se observan también leucocitos y bacterias, ya sabemos que esa presencia de sangre puede ser producto de la misma infección urinaria. Yo hago un énfasis acá porque no quiero que tampoco individualicen los valores. Eso quiere decir yo detecté leucocitos positivos, una esterasa leucocitaria positiva. Sé que tengo nitritos positivos. Eso me está hablando ya de presuntivamente un proceso infeccioso.
Pero encontré entonces también hematuria, porque hay hemoglobina y hay presencia también de eritrocitos en sangre. Si usted sabe que ya tiene también datos alusivos a infección bacteriana, sabe que esa presencia de hemoglobina positiva puede ser producto de infección urinaria. No quiere decir que es que sean dos procesos patológicos en conjunto. ¿Se me entiende más o menos lo que quiero dar a entender? Hay casos, Sí. a lo que quiero decir, que se relacionan. Fíjense que la hematuria también puede estar presente en procesos bacterianos. Ahora es muy distinto yo pensar que si no hay nada infeccioso, ya sea que no tenga nitritos positivos, no tengo esterasa leucocitaria positiva y no tengo leucocitos en la orina, ya yo sé que no hay nada infeccioso. Por lo tanto, si solamente me queda hemoglobina y eritrocitos positivos, ahí yo sí puedo individualizar. Y ya yo puedo pensar que es una hemólisis, ya puedo pensar que es mioglobina, ya puedo pensar en otros trastornos asociados directamente a la sangre. Pero si todos estos resultados, y hablo de la hematuria, de la hemoglobina o de los eritrocitos están positivos y está presente también signos de infección urinaria, ya sé que es un hallazgo común o producido por la infección. ¿Qué otras patologías me pueden dar también hematuria? Patologías uroobstructivas como la litiasis renal. Recuerden que los litos, vulgarmente conocidos como piedras, ¿ok? Son algo condenado. El término correcto es litos, son esos cálculos renales. Una vez migran del riñón, de la estructura renal, ellos viajan por todo el conducto urinario, por todas las vías urinarias, y ellos suelen lesionar las vías urinarias. Y por ello, no es de sorprender que se pueda encontrar también sangre presente. ¿Ok? Así que tomen eso también como posible causa de la hematuria si no tienen sospecha infecciosa o si no tienen otra causa allí probable como la hemólisis. ¿Ok? ¿Qué otra causa? La nefropatía como el síndrome nefrótico. Es decir, cuando un paciente tiene una afección renal considerable, un proceso inflamatorio a nivel renal, puede también, por supuesto, detectarse en el examen de orina, en el uroanálisis, hemoglobina positiva. ¿Ok? Fíjense algo, una acotación acá que hago. Esta prueba no es útil para saber de dónde viene la sangre, porque hay casos en donde la contaminación de la orina por sangre procedente de hemorroides o de la menstruación, ¿ok? No se puede diferenciar de la sangre que viene de las vías urinarias. Por lo tanto, si esa es una prueba que la paciente se encontraba en sus días, ¿ok?, de periodo, de regla, y realiza un uroanálisis, lo más seguro es que detecte sangre en orina. Por ello, la importancia de, muchos bioanalistas no lo hacen, pero por lo menos es tarea también del médico hacerle la acotación al paciente, a las féminas en este caso. O si es un paciente con antecedentes hemorroides, o si es un paciente con antecedente que nos proporciona a nosotros una idea que a considerar mejor. Siempre es importante recoger la orina de forma correcta e informar al médico si se está menstruando, en el caso de las mujeres. Vamos ahora con los leucocitos. Fíjense que igual que los hematíes o los eritrocitos, los leucocitos puede haber una concentración, pero muy mínima. ¿Ok? Y fíjense que cuando hablamos de valores referenciales, al igual que los eritrocitos, estos se pueden encontrar de 0 a 5 por campo. Esa es su referencia, 0 a 5 por campo. Cuando encuentren leucocitos iguales o mayores de 10 a 20 por campo, 20 a 30 por campo, 40, 50, 60, 80, ustedes hablan de leucocituria. Es decir, hay leucocitos presentes en la orina. Pero, y acá
les presento algo importantísimo para que se ahorren, digamos que molestias en las revistas médicas más adelante, cuando estén en su rotación hospitalaria, cuando quieran resaltar y por lo menos evitar falsos diagnósticos. Para yo poder hablar de infección urinaria, tengo que tener por lo menos 100 o más leucocitos por campo. Si yo tengo menos de 100 leucocitos por campo, yo no puedo hablar de infección urinaria. Yo puedo hablar de bacteriuria. Yo puedo hablar de leucocituria, pero no de infección urinaria. ¿Ok? ¿Qué hay que indagar en esos casos, chicos? Algunas condiciones. ¿Ok? Ya sea que el paciente no aseó sus manos, contaminó la muestra, tuvo contacto con los genitales, ¿ok? Puede ser caso de infecciones en curso, está bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes vean una leucocituria, vuelvo y les repito, 10 a 20, 30 a 40, 50 a 60, 70, 80 por campo, ustedes pueden pensar que hay una infección en inicio, pudiésemos decir, si es válido, o está iniciando un proceso allí, pero infección urinaria como tal, no. Para eso yo necesito 100 o más leucocitos por campo. Fíjense que un recuento de leucocitos aumentado al microscopio, un resultado positivo de esterasa leucocitaria, ¿ok? Al igual que los nitritos, son los que me confirman. Es decir, si yo tengo esterasa y nitritos positivos y al momento de irme a los leucocitos, estos se encuentran a más de 100 por campo, yo termino ya de confirmar mi diagnóstico. Es decir, yo tengo las bases para clínicas suficientes para decirle al paciente, usted cursa actualmente con una infección urinaria. ¿Okay? Pero disculpe, doctor, si es menos de 100, entonces sería una infección en curso, o sea, una infección urinaria que está en curso. Ajá, exactamente. Tú la puedes categorizar como una infección iniciando, en curso, ¿ok? Que no es considerablemente infección urinaria. Lo que pasa es que esos son criterios que se adoptan, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que te digo es que en una leucocituria quizás pueden influir factores como la contaminación de la muestra. ¿Eso cómo lo confirmas tú? Acá, con la esterasa leucocitaria o los nitritos. A mí el uroanálisis me reporta leucocitos de 10 a 20 por campo, a 40 a 50 por campo. Pero cuando me voy a la esterasa leucocitaria y a los nitritos están negativos, es imposible que hayan bacterias. ¿Ok? Esto quiere decir, o eso ya te da una idea de que quizás los leucocitos están elevados por una contaminación de la muestra. Es el escenario probable. Ahora, eso es lo que te da a ti la especificidad y por eso es que es de gran ayuda estudiarlos en conjunto. Por ello, estos resultados se complementan unos con otros. Perfecto. Ahora, si tú tienes esterasa leucocitaria positiva y tienes nitritos positivos, pero los leucocitos están 10 a 20 por campo, 30, 40 por campo, 50 por campo, ya tú sí pudieses decir, si hay presencia de gérmenes, si pudiese decir que es una infección en curso, en su fase aguda, fase inicial, ¿ok? Porque ya yo sé que la esterasa leucocitaria me habla de presencia bacteriana, presencia de microorganismos, al igual que los nitritos. ¿Se entendió? Sí. ¿Todos entendieron? Yes. Sí, doctor. Ok. Entonces, 100 o más por campo, ya con nitritos y esterasa positiva, tienen un diagnóstico sólido para ustedes ya decir infección urinaria franca. Y es allí, fíjense que acá lo resalto, bacterias y un recuento igual o mayor a las 100 células por campo, probable que se trate de una infección del tracto urinario. ¿Cómo termino yo de, concretar, como
quien dice, para que no exista duda alguna de que sí estoy frente a una infección del tracto urinario, tomando en cuenta ya los datos que tenemos recolectados. Hay una sección del examen microscópico que me reporta bacterias. Y por obvias razones, no es más que la visualización por el microscopio de las bacterias. ¿Qué es importante? Garantizar que esa muestra haya sido en un envase estéril. Por eso les mencionaba al principio la importancia de orientar al paciente a utilizar contenedores estériles y una recogida limpia, que son las indicaciones que yo les recomiendo hagan al paciente, desde el aseo de las manos, la distancia que deben tener entre el contenedor y los genitales al momento de tomar la muestra, dejar pasar la primera porción de orina, recolectar la media y, por supuesto, no tener contacto directo con la orina. ¿Ok? Ahora, si las bacterias están presentes, yo termino de confirmar mi diagnóstico. Pero ¿cómo me las reporta el laboratorio? ¿También me las reporta por campo? No. En este caso, el laboratorio solamente se limita a reportármelas como escasas, que es lo normal. ¿Ok? Muchas veces, inclusive la palabra escasa no está presente, sino negativa o ausentes. ¿Ok? Patológico, cuando el laboratorio me las reporta como aumentadas o incontables. Generalmente cuando los leucocitos están a más de 100 por campo y yo hallo bacterias incontables, bueno, ya eso es más que contundente. ¿Ok? Eso me habla de colonización o infección del tracto urinario. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Okay. Esa es, y se podría decir que todos los parámetros que hemos visto son los útiles para nosotros descartar o asociar infecciones del tracto urinario, una infección urinaria. ¿Ok? Se valen entonces de esterasa leucocitaria, nitritos, me voy luego a los leucocitos, lo confirmo con la presencia de bacterias y ya teniendo esos valores positivos, yo hablo de infección urinaria o infección aguda en curso. ¿Okay? Todo en dependencia de los valores que tenga aumentado o normales, positivos o negativos. ¿Okay? Y una recomendación, y les proporciono yo este dato a ustedes y espero que no se les olvide jamás, porque diría que es el error más común que uno logra visualizar en el hospital, en el medio intrahospitalario. Y es que desde el momento que un paciente nos confía a nosotros un uroanálisis, un paraclínico, es para no solamente orientar su estado de salud, sino además de nosotros también orientar a cuál sería el siguiente paso a tomar. Porque si usted detecta una infección urinaria, si tiene los conocimientos farmacológicos, puede orientar. Si no los tiene aún, por lo menos ya sabe o tiene la capacidad, que es el ejemplo que podría citar de ustedes, que aún no tienen, digamos, el respaldo farmacológico o clínico, ¿ok? Pero por lo menos pueden orientar al paciente para acudir al servicio, ¿ok? Y pueda iniciar tratamiento. Pero ¿por qué es importante, chicos? Porque suele darse el caso que inmediatamente nosotros como médicos diagnosticamos una infección urinaria. Si tienen conocimientos farmacológicos, muchas veces mandan al paciente a iniciar tratamiento antibiótico. Y resulta que es un error, porque antes de iniciar el tratamiento antibiótico, y esto no está presente acá en las láminas, y creo que no está resaltado en las guías, así que el que haga oportuno puede anotarlo, ¿ok? En este preciso momento. Lo ideal es que desde el momento en que usted detecta una infección urinaria en el paciente, ¿ok? Usted le recomienda realizarse 2 estudios más. En este caso sería un estudio llamado urocultivo y el otro sería antibiograma. El cultivo es el que me permite a mí asegurarme que la bacteria que está produciendo la infección urinaria sea la
que comúnmente nosotros asociamos. El 90% de los casos, les mencionaba, era la E. coli, Escherichia coli. Pero como hay casos excepcionales y nunca sabemos cuándo nos vamos a topar con uno de ellos, ¿ok? Siempre es bueno. Coloquial y popularmente acá decimos en Venezuela, seguro mató confianza. Bueno, eso es válido también para esta circunstancia, porque es mejor estar seguro y abordar al paciente farmacológicamente de forma oportuna y correcta que procrear una resistencia antibiótica, ¿ok? Y sea más el daño que el beneficio. Entonces, esos son los dos estudios que siguen. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, bueno, si un paciente se realizó uroanálisis es porque tiene una sospecha de infección urinaria, pero recuerden que muchas veces no es así. Muchos pacientes están asintomáticos. Muchos pacientes simplemente lo hacen por chequeo de rutina. Y en este caso, si ustedes logran detectarlo así, por serendipia, por casualidad, ustedes saben que el siguiente proceder es este. Una vez se realiza el urocultivo y el antibiograma, ¿ok? El antibiograma acabo de explicar que era el urocultivo. El antibiograma no es más que una prueba que realizan en el laboratorio para saber a qué antibiótico es sensible la bacteria, para garantizar que el antibiótico que nosotros indiquemos al paciente es el oportuno, es el que va a, en este caso, destruir en este caso la bacteria y va a impedir que la infección exacerbe, reaparezca. ¿Ok? Una infección urinaria maltratada es una infección urinaria que está propensa a repetir. Y cuando repite, va haciendo poco a poco resistencia a los antibióticos. Así que esa es la importancia vital. Disculpen que me haya tomado estos minutos para dar esa explicación, pero es sumamente importante. Porque veo que es un error que se comete a diario en todos los pacientes. ¿Okay? ¿Qué pasa? Una vez, esto no quiere decir que ese paciente no va a recibir apoyo farmacológico, pero primero se somete a esas pruebas y posteriormente ha realizado el urocultivo y el antibiograma, es que ustedes pueden orientar al paciente a recibir tratamiento antibiótico. Si ustedes cuentan con los conocimientos farmacológicos, los chicos que vieron farmacología saben, yo les indiqué en aquel momento, pueden revisar la guía farmacológica de antibióticos y darse cuenta que la mayoría utiliza como antibiótico empírico las cefalosporinas, como en este caso pudiéramos citar cefalodoxilo, cefalexina, ceftriaxona, ¿ok? Ceftazidima, o si hablamos de una infección urinaria, digamos que no tiene tantos signos de gravedad o no la notamos tan pronunciada, se pueden usar antibióticos como las quinolonas. ¿Okay? Allí se citan de ejemplo la ciprofloxacina, levofloxacina, ¿ok? Una terapia de 500 miligramos cada 12 horas que se puede aplicar por 7, 10 días. ¿Okay? Fíjense que ustedes tienen acá, les acabo de proporcionar un dato extra a lo que es el abordaje de infección urinaria. Me parece importante, me parece necesario, ¿ok? Y espero que haya quedado claro. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Ok, entonces, sigamos. Células epiteliales. En condiciones normales es posible encontrar algunas células en el sedimento urinario. ¿Qué son esas células epiteliales? Bueno, sabemos que el tracto urinario está conformado por 3 tipos de células, variedades de células epiteliales. ¿Ok? Pero las más importantes y las que generalmente nos proporciona el laboratorio son unas células llamadas escamosas y tubulares. ¿Ok? Entonces, diferenciarlas es lo que nos va a permitir a nosotros tener un indicio de qué significa cada uno. Cuando hablamos de las células escamosas, lo normal es encontrarlas escasas. Cuando se encuentran aumentadas o incontables, esto nos habla de muestra contaminada. ¿Ok? Eso quiere decir que el paciente tuvo contactos, ¿ok? De la muestra, del envase, con sus genitales. Y ya eso le hace dudoso a usted
las referencias que pudieron estar, en este caso, reportadas anteriormente. En el caso de que ustedes tuviesen la duda de qué otros datos pudiesen a mí serme de utilidad para yo saber si esa muestra fue tomada de forma correcta o no, si está contaminada o no, bueno, en este caso acudimos a las células epiteliales, más precisamente a las células escamosas. Las tubulares, por su parte, ¿ok?, tienen otra utilidad. Lo normal, al igual que las escamosas, es que sean escasas, pero cuando las encontramos aumentadas o incontables, ya esto tiene un rasgo patológico y eso es indicativo de alteraciones del tracto urinario como infecciones, inflamación o procesos lesivos que comprometen a la unidad tubular de riñón. Eso quiere decir que muchas infecciones urinarias que ya anteriormente pudimos asociar, además de ello, podemos encontrar células tubulares aumentadas. ¿Ok? No puede ser siempre, correcto. A lo mejor no siempre van a estar aumentadas, pero cuando las vemos presentes, ¿ok?, sabemos que esa infección urinaria entonces es fuerte, una infección urinaria considerable, porque ya me está hablando de una afección directamente renal. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí.